Muy buenos días para todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seguimos hoy con este libro de los Hebreos y hoy llegamos al pináculo de este libro, al capítulo 8. Yo simple y llanamente lo que estoy haciendo es dándole a ustedes la idea de cómo usted puede estudiar este libro, porque es un libro muy grande, precioso, con muchísimo argumento para todos nosotros en la palabra de Dios. Antes de seguir, vamos a orar a nuestro Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y poderoso, Señor. Gracias, ayúdanos, Señor, pon tú las palabras en nuestra boca para que lo que hablemos sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 del capítulo 8 y el versículo 2 vamos a leerlo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo que Moisés hizo, un tabernáculo ordenado por Dios. Lo hizo y fue muy importante. Para mí ese tabernáculo era un retrato del tabernáculo del cielo. Un retrato que Dios había hecho, y en el versículo 5 de este libro, de este capítulo 8, en el verso 5 dice, los cuales sirven a los que están en figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. No haga nada por tu cuenta. Haz todas las cosas como está allí. El tabernáculo que hizo Moisés fue un retrato de lo que Dios le puso en su mente. Dios ordenó a Moisés hacerlo y le aseguró, no haga otra cosa. En el capítulo 25, perdón, el versículo 40 de Éxodo, dice eso. Haz todas las cosas que yo te he mostrado, tal y como te las he mostrado. No las haga conforme a tu mente. Ese es el problema nuestro ahora. Que muchas veces nosotros queremos hacer nuestras cosas y cogemos como parámetro a la Biblia. Y decimos, la Biblia dice esto, pero la Biblia no dice así. Entonces lo queremos aplicar a nuestro gusto, a nuestro propio deseo. Y eso es realmente malo. El tabernáculo tenía una, era tenía un modelo, como le digo, un modelo que Dios ordenó. Tenía en las paredes eran unas 48 tablas con láminas de oro. Tenía unos 30 codos de largo por 10 de ancho. El recinto era bastante extendido y se compartía en dos: lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había el altar del incienso. En el altar del incienso estaba también la mesa de los panes de la proposición, y allí no se ofrecía ningún sacrificio excepto el incienso, que quiere decir las oraciones de los santos, de los cristianos. En ese tiempo los sacerdotes tenían que ir a orar al lugar santo, a presentarse a Dios, porque Dios le ha gustado siempre que el hombre, esa es una forma de adoración. Cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, o le dijeron a Cristo, enséñanos a orar, él le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, alábale, glorifícale y ora, pide. Y dice muchas cosas que ustedes todos conocen esa parte. Pero
aquí el santuario representa primero el altar del incienso. El incienso representa las oraciones. La mesa de los panes de la provisión, de la proposición, representa que Cristo es el pan de vida. Y el altar el candelero de oro, que había también allí un candelero de oro, representa a Cristo como la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. No hay otra luz. Jamás ha habido otra. Cristo es la luz del mundo y el que sigue a Cristo está en luz. Este libro, el versículo 3 que habla, versículo 2 que habla tanto de ese tabernáculo que hay en el cielo, que ese tabernáculo lo hizo Dios para usted y para mí cuando estemos en el cielo. Porque un día iremos a estar con el Señor. Usted y yo estaremos allí, buscando la presencia de Dios y estando en Él siempre. Él estará con nosotros. Bezalel, que fue el hombre que hizo todas esas cosas que están dentro del tabernáculo, la hizo ese hombre, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y él las hizo conforme a como Dios le enseñó en su palabra. Y la palabra de Dios era para que él hiciera esas cosas. Había también en el lugar santo, en el lugar santísimo, había el arca del pacto, y esa arca tenía dentro algunas cosas importantes. Tenía una porción del maná, tenía la vara de Aarón, la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa reverdecer la vara de Aarón? Significa que Cristo resucitó de los muertos. Reverdeció el Señor cuando lo crucificaron, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, y Él resucita a los 3 días. Esa vara representa a Cristo resucitado, la vara de Aarón. En esa resurrección, Cristo nos dijo eso. Ahora, ¿qué quiere decir la porción del maná? Cristo vino a cumplir la ley. Y la cumplió en todo. Es el único que ha cumplido la ley en toda su extensión. En toda su extensión, Cristo cumplió la ley. Nadie más ha podido cumplirla, pero Cristo sí la cumplió. Y por eso dijo una palabra que nosotros hacemos mucho énfasis sobre ella. En la cruz, cuando estaba, él dijo muchas palabras, dijo 7 palabras. Pero dijo algunas que son dignas de siempre recordarlas. Y él dijo, consumado es. O sea, le dijo al Señor, Señor, ya está todo hecho, está todo realizado en la cruz. Por eso yo no sé de dónde se sacan algunos diciendo que Cristo estaba orando en Getsemaní para no ir a la cruz. De verdad que yo eso jamás lo voy a poder entender. Porque ¿cómo puede ser si Él vino a morir? Él vino del cielo a morir. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 dice eso. 850 años antes de la venida de Cristo a la tierra. Lo dijo Moisés, lo dijo el Señor por Isaías. Dijo que él va a ser destruido, molido y destruido. Y que el castigo de nuestra paz, esa paz que usted siente, esa paz que usted siente hoy, esa paz que yo siento hoy, la llevó Cristo como castigo en la cruz del Calvario. Y por su paz somos nosotros, y por su llaga somos nosotros curados. Por sus heridas, usted y yo somos curados. Curados del mal del pecado, curados de la tristeza, curados de todas las cosas que nos afligen hoy. Somos nosotros curados en Cristo Jesús. No tenemos por qué pensar en nada más. Somos usted y yo curados en Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El versículo 3 de este capítulo 8 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofreció Cristo? Cristo ofreció su sangre. Él ofreció lo que ningún otro sacerdote, sumo sacerdote, había ofrecido. Ofreció su propia sangre por los pecados de otros. El sumo sacerdote entraba una vez al año, en el gran día de la expiación. Entraba ese día con la sangre por sus pecados, por los pecados suyos, por los pecados del sumo sacerdote y por los pecados del pueblo, para rociar allí la sangre, para ofrecer ese sacrificio, como pidiendo perdón por los pecados suyos y los del pueblo. Como decía en estos días pasados, decía que él tenía que tener en la cintura algo amarrado y tenía que estar atado para que si moría, lo sacaran por ahí, por ese cordón. Y si salía, pues cuando salía se le daba un gran aplauso, una ovación tremenda de alegría, porque sabían que Dios había recibido la ofrenda y que habían sido perdonados. Estaba ofreciendo el sumo sacerdote su ofrenda. Cristo, es lo que dice el versículo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este tenía que tener algo que ofrecer que no lo podía ofrecer nadie. Él ofreció su propia sangre. Por los pecados, no por los suyos. Porque ya dijimos que él cumplió toda la ley. La cumplió de manera determinante. Porque cuando vino a la tierra, vino a eso. No vino a darse un paseo por allí, por Israel. Porque no hubiera cogido a Israel para dar un paseo, porque Israel no era lo más bello que había. Escogió un pesebre para nacer. Digamos, para que me entiendan mejor, un corral de vacas o de animales. Un lugar hostil para él nacer. Y él nace en medio de una serie de cosas que él no se merecía. Entonces, cuando llega el tiempo, Jesucristo va y ofrece él su sacrificio como sumo sacerdote. Presenta el sacrificio con su propia sangre, vertiendo toda su sangre en la cruz del Calvario, para que por su llaga nosotros podamos ser sanados. Somos enfermos del pecado. Desde Adán hasta nosotros estamos enfermos del pecado. Tan enfermos estamos que odiamos a la gente. Mire cómo hay tantas cosas, tantas guerras. ¿Sabe lo que ha pasado aquí ahora mismo? Está aquí en España, por ahí por Valencia, que un señor agarra a un niño de 11 años, a su hijo, a su propio hijo de 11 años de edad. Yo que tengo una niña de 11 años y he tenido 4 más que han cumplido también 11 años, sé lo que quiere decir un niño de 11 años, que podría hacer cosas, aunque este no lo mató porque el niño hizo nada, simple y llanamente lo mató porque él quería hacerle daño a la esposa, a la ex mujer, a la madre del niño. Y lo dijo su propia hermana. Su propia hermana de la mujer dice que él había amenazado con matar a ese niño. Y agarra a ese niño con un cuchillo enorme y lo apuñala de tal manera que el niño muere. Y el niño llamaba a su madre antes de morir. Y esto es una cosa horrorosa.
Eso lo hace Satanás. No me venga diciendo, los psicólogos dicen no, que eso es algo ahí que ellos le tienen un nombre. Porque ahora para todo hay nombre. Hasta para ese tipo de crímenes hay un nombre. A mí no me interesan los nombres de ninguna cosa. A mí lo que me interesa saber es que Satanás hace eso y que la justicia de los pueblos están, no sé qué están haciendo. De verdad, no lo sé. Ustedes perdónenme, pues yo no tengo que hablar de esas cosas. No vine a hablar de eso. Pero está jugando con coger a un niño de 11 años, su propio hijo, y asesinarlo con un cuchillo así. Dios mío, eso es horroroso. Decirlo solamente es horroroso. A un niño de 11 años. A su hijo el mismo día que cumplía los años, que cumplía 11 años. Es una cosa que no tiene calificativo. De verdad, no tiene calificativo. Es triste, es penoso. Pero esas son cosas que pasan. Aquí, cada rato pasan esas cosas aquí en España, lamentablemente. Yo lo que digo es que las autoridades a veces, y que me perdonen las autoridades, ellos no me van a oír, pero bueno, si me oyeran. Porque si un hombre dice que va a matar a un niño, no hay que esperar que lo mate para meterlo preso, hay que meterlo preso antes. Hay que agarrarlo preso antes de que lo mate. Claro. Y eso lo hace Satanás en la mente de la gente. Lo que pasa es que ahora las autoridades no creen en Dios. Y ni creen en Satanás, no creen en nada. Creen solamente en lo que creen. Yo no sé en qué creen. Y no tienen a Dios como noticia. Y por eso no entienden que Satanás entra a la mente de la gente. Y los psicólogos dicen que no es Satanás, que es otra cosa. Ellos le tienen el nombre. Yo digo que es Satán, que es el diablo que le mete en la cabeza a la gente las cosas que tiene que hacer. Suicídate, mata a tu hijo, porque haciéndole esto o a tu hija. Aquí otro agarró 2 niños suyos y los mató, y después que los mató los quemó. Eso es una cosa horrorosa. Eso de verdad no se debe decir, no se debe decir. Ya yo estoy que no quiero ni oír noticias, porque me da miedo oír esas cosas. Otro agarra a 2 niñas pequeñitas y las mete en un barco y se va a lo más profundo del mar en Tenerife y las tira a las niñas. Y dicen algunos se dice que él también se tira y se muere. Sí, es lo que se dice. Solamente encontraron el cuerpo de una de las niñas, de la mayor de las niñas. Eso es una cosa que yo no la puedo entender. Solamente el diablo hace eso en la mente del hombre. Le dice, haz esto. Como le dice a los hombres, mata a tu mujer. Eso es el diablo, nadie más. Y no me venga usted a decir que es otra cosa. Es el mismo Satán que le dice a usted, mata a tu mujer, golpea a tu mujer delante de tus hijos. Oiga, por favor, hay que ponerse cuidado y decir, Satán no puede conmigo. Tú no vas a poder. La Biblia dice, resistidlo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces dígale que no a Satanás cuando le diga esas cosas a usted. ¿Cómo puede ser que usted golpee a su mujer delante de sus hijos? ¿Qué usted le está enseñando a sus hijos? Usted le está enseñando a sus hijos a maltratar a su esposa cuando ellos la tengan. O a su esposo cuando lo tengan. Entonces nosotros tenemos que saber que hay un poder diabólico, demoníaco, que hace que el hombre haga esas cosas. No hay otra explicación. Por más que los psicólogos digan, no hay otra explicación. Nadie puede estar tan loco como para hacer eso si no te ha impulsado por un poder sobrehumano. Y ese poder es de Satanás, que tiene poder. Y decir que no es un error. Tiene poder Satán. Y tiene poder para hacer el mal. Él le dijo a Cristo, tírate de aquí. Lo subió al pináculo del templo y le dijo, tírate de aquí. Escrito está. Pero el Señor le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. No hará eso. ¿Sabe? Entonces usted tiene que estar listo para decirle no a Satán. Claro que sí. Vuelvo a leer el versículo 5.
Ya para terminar. Por los cuales sirve a los que perdón. Por los cuales los que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le ordenó a Moisés, diciendo, cuando erigía el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Haz todas las cosas que dice la Biblia. Haz todas las cosas como te mando. No hagas las cosas por tu propia cuenta. Por favor. Predicadores que hacen las cosas por su propia cuenta. Y eso es realmente terrible para el modelo del Señor. El modelo de Dios es que se haga su voluntad siempre. El modelo del Señor es que usted y yo hagamos su voluntad, que prediquemos la palabra. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora los pastores tienen que forzar a la gente para que salgan a predicar. Eso es porque no están en adoración. Cuando el hombre o la mujer está en adoración, sale solo o sola a predicar el evangelio, porque tiene deseo de servir a Dios. Y predicar el evangelio es servir al Señor. Predicar el evangelio es adorar al Señor. Predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y usted estará haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga poderosamente.